acompaña el arquitecto José María Rodríguez de la Guardia, al cual le damos una cordial bienvenida, Chema, a esta iniciativa que pretende, como le decía al principio, recoger toda esa información inédita que no está en ningún lugar, y por eso hemos destinado un segmento que se llama El Rincón del Guardaparque, donde la idea es poner ahí una serie de entrevistas e información clave, así como poesía, pintura, canciones de los guardaparques. José María Rodríguez, como dije anteriormente, es arquitecto de profesión. Empezó a laborar en Servicio de Parques Nacionales en septiembre del 77 y estuvo con nosotros un total de 12 años en la institución. Se desempeñó como jefe de planificación y asistente del director en algunas ocasiones, y también fungió como subdirector del Servicio de Parques Nacionales. Bienvenido, José María, y gracias por atender nuestro llamado. Mucho gusto. Permíteme añadir que fui director interino 4 años, bastante tiempo, en 2 tramos de 2 años cada uno, en que Álvaro Ugalde se ausentó. El primero de ellos fue para asistir o participar en un curso de doctorado en recursos naturales en la Universidad de Michigan, y regresó, y poco tiempo después, unos cuantos meses después, volvió a ausentarse por otros 2 años para trabajar con Nature Conservancy en recaudación de fondos. Nature Conservancy consideraba que, teniéndolo a él dedicado tiempo completo a apoyarlo, podían conseguir muy buenos fondos para los parques de Costa Rica, y de hecho funcionó. Y entonces Álvaro se fue a vivir a Washington. Él tenía un apartamento en Washington, y ahí estuvo ese periodo. Perfecto. José María, nada más para que nos cuente y que toda la población conozca por qué usted decidió entrar en ese momento, en septiembre del 77, al Servicio de Parques Nacionales, y si nos puede hacer un recuento de cómo estaba organizado en ese momento la institución. Ok, ¿por qué aterrizo yo en el Servicio de Parques? Yo me gradué de arquitecto y comencé a trabajar de una vez con el sector público. Estuve 4 años en el INBU, 4 años en un proyecto muy interesante del Ministerio de Educación, muy interesante porque estábamos administrando un préstamo del BID, entonces la plata estaba ahí. Terminábamos los planos de un colegio y salía a licitación y se comenzaba a construir. Eso dentro de la administración pública no es frecuente, ¿verdad? De ahí me fui para otra institución donde no había ningún interés de parte de nadie, ni de las autoridades, ni de los empleados. Literalmente teníamos que buscar en qué entretenernos para no aburrirnos. Pero mi jefe un día me mandó a Parques, me dijo: pídale una cita al director, se llama Álvaro Ugalde, porque a mí me gusta tener información. En Parques pasan muchas cosas que tienen que ver con turismo, entonces una vez al año yo voy a pedir información. Y yo lo hice, y Álvaro me atendió muy bien, tuvimos una larga reunión, yo tomé muchas notas, escribí un informe, se lo pasé a él para que lo revisara, quería que tuviera su bendición antes de presentarlo a mi jefe, y a raíz de eso fui una segunda vez a la oficina de Parques allá en Aranjuez. Y a mí me impresionó profundamente el ambiente. Yo recuerdo muchachos que salían corriendo de una oficina a otra dentro de Parques. Mientras donde yo estábamos como testigos viendo cómo matábamos el rato, no todo el tiempo, pero muchas veces, ¿verdad? En ese momento el Servicio de Parques había tenido el mayor aumento de personal de su historia. Un presupuesto extraordinario le dio, si no recuerdo mal, 114 plazas nuevas, en todo caso más de 100.
y entramos todos ese 1 de septiembre del 77. ¿Por qué yo? Porque una de las plazas era para un arquitecto que se encargara de planear y supervisar las construcciones. En ese momento los recursos del sistema de parques iban para arriba rápidamente, y entonces Álvaro pensaba que pronto se iba a poder, no comenzar a seguir haciendo buenos centros de visitantes. Digo seguir porque el de OAS en ese momento ya estaba avanzado, y darle, más importante aún, darle buenas instalaciones al personal de campo, a los guardaparques. Y entonces pensaron que se necesitaba un arquitecto. Y yo creo que yo era el único arquitecto que conocía a Álvaro, seguro le caía bien. La cosa es que me ofreció la plaza y yo le dije que sí de una vez. Claro. ¿Y cómo estaba organizada la institución en ese momento? Bueno, las áreas, no recuerdo cuántas eran, pero serían tal vez 15 o 20. En ese momento tenían sus administradores. Por cierto, no todos plaza de administrador, solo algunos. Otros tenían plaza de subadministrador, algún jefe de guardaparques. ¿Algunos nombres de administradores de ese tiempo que se acuerdan? Claro que sí, los que estaban ahí cuando yo llegué, Juan Miguel Sánchez, Alberto Salas, Juan Diego Alfaro, Sigifredo Marín. Toño Salazar no estaba en esas. Creo que entró poco después, me parece que entró un poquito después. Y me están faltando, ¿verdad? También algunos que dejaron el servicio de parques, y entonces me cuesta más. Madrid estaba ya en esa época. Bernardo Madrid. O entró conmigo o poco después. También poco después entró Luisa Alfaro y Gladys de Marco. María Elena Mora. María Elena entró un poco después. Hay muchos nombres que nos escapan, Chema. La edad no perdona. Hace muchos años, estamos hablando del 77. Un poquito para ir más atrás de lo que estamos conversando, de su ingreso al Servicio de Parques Nacionales. Le comentaba Álvaro Ugalde y Mario Boza que en el principio de la creación de los parques nacionales, personas de mucho reconocimiento científico ayudaron precisamente con las primeras visitas a aquellos sitios que había o tenían el potencial de ser declarados con alguna categoría de manejo. ¿Usted recuerda de algunos nombres? Podríamos estar conversando ahorita, porque esa gente también contribuyó, tuvo un enorme aporte científico para la creación de los parques nacionales. Claro. Bueno, Álvaro Ugalde como biólogo estaba bien conectado con la gente de su profesión. Algunos profesores de la Universidad de Costa Rica, como Carlos Villalobos en la parte marina. Se me va otro par de nombres, por lo menos un par importantes, de biólogos costarricenses, pero también varios extranjeros. En particular el Centro Científico Tropical y el doctor Joseph Tosi siempre tuvieron mucho ánimo de apoyar al servicio de parques en esta tarea de la planificación de las nuevas áreas, de la identificación de áreas con buen potencial y de la definición de los límites apropiados. Claro. Si no recuerdo mal, al Centro Científico y al doctor Tosi se debe la definición de límites del Braulio Carrillo, como fue establecido originalmente, y de la Amistad, del Parque Internacional de la Amistad. Por cierto, a propósito del Braulio,
unos años después interviene la OET, la Organización para Estudios Tropicales, con la idea de unir el parque, que ocupaba únicamente una zona montañosa, con la estación biológica La Selva en la llanura de Sarapiquí, de crear un corredor protegido que uniera a la selva, que se estaba quedando aislada, ¿verdad? Porque en la llanura ya estaba en ese momento rodeada de fincas, y los precaristas comenzaban a meterse, a deforestar, a sembrar en las laderas que seguían de la selva hacia arriba, ya buscando las montañas. Recuerdo muy bien esa época, José María, porque precisamente fue cuando yo ingresé al Servicio de Parques Nacionales. Mi primer trabajo, el primer sitio donde me enviaron a colaborar fue precisamente en la zona protectora La Selva, que se estaba creando ese corredor entre la estación biológica La Selva de la OET y lo que era anteriormente el Parque Nacional de Carrillo. Importante ese detalle, que primero fue protegida como zona protectora, el corredor, como le llamábamos. Más de una vez se usó esa figura, porque la zona protectora, por su marco jurídico, establecía vínculos sobre la tierra sin necesidad de indemnizar a los propietarios o poseedores que estuvieran ahí. En ese sentido, la zona protectora era mejor, funcionaba mejor que la categoría de parque nacional. Y entonces, como la OET era la promotora y principal interesada, Álvaro Galde les dijo: consigan el dinero porque tenemos que expropiar todo eso. Y Álvaro me puso a mí a preparar un presupuesto. Me acuerdo que Freddy Morales con uno o dos ayudantes se fueron a meter ahí a hacer el levantamiento de toda la gente que estaba, cuánto a negociar preliminarmente, ¿verdad? Cuánto estaban dispuestos a vender, etcétera. Y salió una suma de $1.800.000. Entonces a mí me invitaron a una reunión de junta directiva de la OET para presentarles el presupuesto. A mí me temblaba la voz porque yo pensaba que cuando yo les dijera $1.800.000 iban a estallar en carcajadas. ¿Cómo se le ocurre? Mucho dinero en aquel tiempo. Mucho dinero. La reacción fue: redondeemos en 2 millones para que tengan ahí para empezar el manejo. Y los consiguieron. Excelente. Sí, yo no tenía, en ese momento, yo no tenía idea de las posibilidades de captación de fondos que había en los Estados Unidos para proyectos de ese tipo. Muchas personas que por lo menos la historia les reconoce todo ese proceso a los inicios de las áreas protegidas. Recuerdo un Daniel Jansen, recuerdo a Luis Jorge Poveda también, que nos ayudaron bastante al inicio, precisamente en aquellas incursiones que iban a los sitios, se internaban en la montaña y elaboraban aquellos sendos informes que le permitían a las autoridades de turno tomar la decisión si declarar esa zona parque nacional o reserva o refugio, o en fin, aplicar la categoría más idónea para proteger esas zonas. Chris Bauman, recuerdo que nos ayudó también mucho en la creación de Corcovado, y tenemos un sinnúmero de nombres ahí que en este momento no preciso, pero que también vamos a entrevistar a aquellos que todavía nos pueden apoyar con esos relatos. Para pasar a otro tópico, José María, para usted, a su criterio, ¿cuál fue el político que más ayudó, que más colaboró para establecer los parques nacionales y por qué? Muy probablemente ese honor le corresponda a Daniel Oduber. Estoy seguro que Álvaro Galde lo apoyaría su candidatura, ¿verdad? Daniel Oduber hizo una presidencia en la cual
una mentalidad bastante iluminada, se propuso apoyar proyectos importantes y uno de ellos fue el parque. Incluso él llegó a establecer una buena amistad con Álvaro, él creyó en Álvaro, vio que con esa figura, con esa persona a la cabeza del sistema, invertir en parques valía la pena, y así fue. Se crearon nuevos parques y sobre todo se le dieron recursos muy importantes. Estas 114 plazas que yo mencionaba corresponden en 1977 a los últimos tiempos de la administración de Oduber. Él fue el que promovió ese presupuesto extraordinario, que por cierto llevaba a la par un presupuesto de proporciones parecidas para la dirección forestal. ¿Cómo cree usted que le cambió el chip al señor presidente Oduber después de ser ganadero, convertirse en esa figura tan importante en la creación de los parques nacionales? Buena pregunta, no me resulta fácil. Yo creo que Álvaro tuvo que ver. La personalidad de Álvaro Ugalde era capaz de convencer a cualquiera. Él tenía una mística y lograba proyectarla, lograba atraer, convencer. Y lo que yo no sé es cómo se conocieron ellos, porque ellos sí llegaron a tener una relación personal. Yo sé que ellos hablaron personalmente varias veces. Incluso siendo ya expresidente, una vez Álvaro me pidió que lo acompañara a la casa de él para tener una conversación sobre cómo andaban las cosas. José María, ¿cuál es su sentimiento de cómo evolucionó el sistema de parques nacionales, aquel que conoció usted en el 77, cómo fue evolucionando y cómo ve la situación actual de las áreas protegidas? Un poquito, tal vez, si nos hace esa remembranza de cómo ha visto usted si los parques nacionales han venido en desarrollo o más bien se han mantenido estáticos. ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, ojalá se hubieran mantenido estáticos como estaban cuando estaban muy bien, ¿no? Cuando estaban mejor, no digamos muy bien, porque siempre había muchas carencias y muchas dificultades. Pero ciertamente en su época de oro, que la haría coincidir con la presencia de Álvaro Ugalde en la dirección, los parques crecían en número, crecía la extensión del territorio nacional protegido bajo esa categoría de manejo, el presupuesto, por lo menos hasta el 78, pero creo que hasta el 80, seguía subiendo. En el 78 Oduber le da el cambio a Carazo. A partir de 1980 hay un cambio dramático porque se viene un problema de toda la economía nacional y en particular de todo el gobierno y del servicio de parques. No solo por mucho tiempo no se vuelve a ver una plaza nueva. Ojalá hubiera sido solo eso. Es que estaba el congelamiento de plazas, que quería decir que plaza que quedaba desocupada no se podía reponer. En algunos casos lo logramos. Había un portillo. Me acuerdo que yo era el encargado de escribir las cartas con la lloradita al ministro de Hacienda, creo que era, pidiéndole que nos descongelara plazas que habían quedado vacantes por alguien que se pensionaba, cosa que no ocurría frecuentemente con aquel personal súper joven que tenía el servicio de parques, pero sí alguno que otro y otros que por una u otra razón renunciaban, ¿no? Y generalmente nos iba bien, generalmente lográbamos que por lo menos una parte de las plazas se repusieran. Pero
se dio un desequilibrio muy fuerte entre responsabilidades y recursos. Las responsabilidades siguieron creciendo, en particular en esos años, nada menos que con la creación de la Mustang, que era casi tan grande como todos los demás parques juntos. Y no fue el único parque nuevo, mientras el personal y los demás recursos disminuían. El Fondo de Parques Nacionales era importantísimo porque era dinero del Estado que entraba a un fondo especial donde el director podía disponer, siguiendo las normas para el gasto público, pero podía disponer con gran libertad, mucho mayor que el presupuesto nacional. Álvaro Galde tuvo la visión desde un principio de no crear plazas, no dedicar esa plata para pagar salario, sino para los demás gastos, para que la gente tuviera con qué trabajar. Y entonces era una fuente de ingresos bastante respetable. Pero la gran inflación que se dio a partir de 1980, paralela a la devaluación estrepitosa del colón, mientras el Fondo de Parques, los ingresos para el Fondo de Parques se quedaban estáticos. Entonces se volvió muy poco significativa la ayuda de este famoso Fondo de Parques Nacional. Ahora que mencionas el Fondo de Parques, José María, hace algunos años, antes de pensionarme, el ministro de turno me pidió que hiciera un análisis de precisamente la trayectoria del Fondo de Parques Nacionales y usted dijo algo muy importante. Ese fondo nace precisamente para satisfacer las necesidades de las áreas protegidas y básicamente era el soporte en aquel momento de toda la gestión que se hacía principalmente en el campo. En un momento de la historia alguien toma la decisión de tomar recursos del fondo para comenzar a crear plazas y precisamente en el estudio que yo realicé, en el análisis que hice, un 80% de los recursos de ese fondo están pagando plazas y muchas de esas plazas ni siquiera están en los parques nacionales. Entonces, por ahí creo yo que se da un desbalance desde el punto de vista financiero, precisamente para provocar ese caos que usted menciona, que se viene dando durante el transcurso de los años y que en este momento agrava la situación de los parques. Sí. El criterio tuyo, ahora después de que saliste de la institución, ¿cómo ves el movimiento en los parques? ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes de la creación del SINAC y cómo ha influido eso en el desarrollo de las áreas protegidas? Yo salí del servicio de parques cuando todavía existía, pero no le quedaba mucha vida por delante en ese momento, en el 91. No, 89. 89, sí, yo estuve en el 77. Yo comparto lo que veo que es la opinión de los que tuvimos el privilegio de trabajar en el servicio de parques. Al eliminar el servicio de parques como institución, suceden varias cosas. Ya la atención de los parques se había debilitado por los problemas económicos del país, porque ya había habido una inflación fuerte, la capacidad de hacer gastos, los gastos indispensables para que el personal pudiera trabajar, sí había disminuido mucho. Pero con la reunión
el Servicio de Parques, con la Dirección Forestal, con Vida Silvestre, cambian muchas cosas, se reúnen también los recursos disponibles, se comienzan a crear oficinas en zonas urbanas, o más o menos en todo caso fuera y lejos de los parques, cosa que nunca habíamos tenido, porque la presencia es un principio fundamental de los padres de Mario Bosa y Álvaro Galvez. La presencia del personal debe ser en las áreas, no atendiendo papeleo en la cabecera de cantón o de provincia más cercana. Entonces tenemos más áreas, menos personal, recursos diluidos con todas las otras áreas protegidas, aparte de los parques nacionales y las reservas biológicas que tienen el servicio de parques. Se pierde mucho la motivación del personal. El nuevo personal creo que difícilmente logra no encuentra aquel clima que nos permitió a vos y a mí cuando entramos matricularnos con ese esfuerzo, alguien dijo por ahí apostolado, la palabra es un poco rimbombante, pero dice algo de cómo nos tomábamos el trabajo. Una anécdota que se me viene a la mente: la jefa de personal del MAG, todavía estábamos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hablando de Olvi Rivas, ¿no? Doña Olvi Rivas era muy colaboradora con nosotros. Y entonces, probablemente sucedió varias veces, pero en ese momento, para una fiesta de Navidad, esas fiestas ahí que se organizan en los lugares de trabajo unos días antes de la Navidad, Álvaro la invitó y Olvi fue, y en algún momento conversamos, ella y yo, hace un poquito aparte, y me dice: es que ustedes son diferentes al resto del ministerio. ¿Y por qué? Le digo: ¿en qué somos diferentes los parques nacionales que hemos estado hablando? Es que para los demás el trabajo es eso, es un trabajo. Para ustedes es una causa. Me impresionó tanto que todavía lo recuerdo. Y yo sabía y sé que tenía razón. Hay un concepto que se manejaba mucho en ese tiempo, José María, que por lo menos yo recuerdo desde que me inicié en la institución, nos hablaban mucho de que ese apostolado a que usted se refería, uno se lo ganaba, que había que demostrarlo en el campo. Y ese gusanito que uno lleva por dentro de la conservación y que empieza a crecer y a madurar cuando uno ingresa a una institución como el Servicio de Parques Nacionales, se convierte precisamente en ese motivo con el cual usted ya no escatima horarios, ni se fija en salarios, ni tampoco tiene que ver mucho como con las demandas actuales de los funcionarios actuales de tener comodidad, comunicación, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, yo recuerdo que la vieja guardia de los parques nacionales nos acostumbraron o nos hicimos personas que nos adaptamos al medio y trabajamos con lo que había en ese momento. Inclusive el grupo era bastante innovador, tenía muchas ideas y con poco presupuesto hacía muchas cosas. Yo veo que esa parte en la institución actual que se llama SINAC como que se ha perdido un poquito. Yo conozco poco la situación actual, pero por lo que conozco, sospecho que desgraciadamente tenés razón. Ahora que mencionaste a Carazo, ¿Carazo dejó huella también en los parques nacionales, a tu criterio?
El Parque Internacional Amistad y la Isla del Coco, pues son huellas importantes, ¿verdad? Incluso la Isla del Coco, no sé, aquí no es que no recuerdo, es que nunca lo supe, si fue iniciativa de él o si Mario Boza, que era muy cercano a Carazo durante la primera temporada de su gobierno, después en algún momento se molestó y se fue. Pero él era asesor de recursos naturales de la presidencia y estaba ahí a la par de él. Así es que pues es probable que Mario haya tenido que ver, pero Carazo tuvo un interés muy personal, y lo digo porque él me lo dijo a mí. Yo tuve oportunidad de conversar con él en algunas oportunidades, porque él hacía unas visitas de un par de días, un fin de semana, a un parque. Recuerdo haberlo acompañado a Palo Verde, recuerdo haberlo acompañado a Santa Rosa y a Tortuguero. Y él me dijo que para él lo importante, o una de las cosas más importantes de que Isla del Coco fuera Parque Nacional, es que eso confirmaba la soberanía de Costa Rica sobre la isla. Él lo veía en términos de política internacional, claro, que a mí nunca se me habrían ocurrido. Pero y supongo, aunque él era economista, no era abogado, pero habrá tenido sus asesores que conocían de derecho internacional y que le hicieron ver eso, ¿verdad? Que era una forma de confirmar esa soberanía. No he sabido que se ponga en duda, pero que sabemos que siempre hay algún vivo, ¿verdad? Que quiere agarrar algo que esté mal puesto por ahí. Y para nosotros geográficamente la del Coco está muy mal puesta, 500 kilómetros de distancia. Claro. Chema, ¿cuál es el área protegida? ¿Cuál fue o cuál es la que te gustaba más? La tenía para ustedes mejores atractivos. Cuando yo trabajaba, yo era como muy encariñado con el Rincón de la Vieja, pero era un poco el clima que creaba Joaquín Alvarado, que era en ese momento el administrador, que era una persona tan especial. Tal vez más que el parque era Joaquín, que me acogía tan bien, que me hacía sentir tan bien cuando yo llegaba a ese parque. Pero no, yo nunca tuve parque favorito. Una vez, cuando era siendo director interino, llegó un equipo de la televisión española a entrevistarme y me hicieron ese, ¿cuál es su parque favorito? No sé, no tengo parque favorito. Bueno, José María, ha sido un placer haber conversado con usted un rato. Vamos a seguir con esta programación de entrevistas y allá a futuro vamos a tocarle nuevamente la puerta para hablar de otros temas de importancia del Servicio Parques Nacionales. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Miguel. Gracias por tomarme en cuenta.